Estas son algunas cabezas, hay muchas más, el topic tiene muchas más, aquí se ha puesto una selección de ellas. Y algunas de estas marionetas, de estas cabezas, fueron marionetas. Por ejemplo, esta de aquí, esta se llamaba Tecla, ¿no? Esta fue una marioneta, y la primera también, ¿no? También. Y esta también, este era el Capitán Cazalla, era un personaje. Y los demás, algunas fueron cabezas que fue haciendo Mariona y que no acabaron de encarnarse en un personaje. Es una de las primeras marionetas, ¿no? Y aquí veis un poco de este estilo. Esta cabeza también es un Capitán Cazalla. Y este de aquí es el Abustinet, que era un gran amigo de Malik. Malik es un personaje inventado por la fanfarra, por nosotros, que dio nombre al teatro y que ha tenido diferentes encarnaciones en varias maneras. Estuvo varios meses trabajando la cerámica y aprendiendo la técnica del modelaje y de la cerámica. Y allí, de hecho, aprendió mucho. Fue muy intenso, fue como una inmersión muy intensa. Pero no fue hasta que fuimos a Portugal que allí estuvimos viviendo casi un año y medio, casi 2 años, y ella fue cuando después de esta experiencia decidió empezar a construir marionetas. Y las primeras construidas fueron estas de aquí, con puente, que se llama puente de manipulación de puente, y después enseguida fuimos a la calle. Porque claro, no los conocía nadie, no teníamos funciones, decimos vamos a ir a la calle para ganarnos la vida. Y aquí empezó todo un proceso que fue ir a la calle, pasando el sombrero, y estuvimos casi 3 años viviendo así y aprendiendo mucho, porque en la calle se aprende mucho, ¿no? Y allí nacieron muchos espectáculos. Y lo que hicimos fue con Marioneta de Hilo actuando, pues, bueno, ya sabéis que es el patrón de Cataluña, entonces es una fiesta muy popular en Cataluña y en muchos lugares de Europa y del Mediterráneo. Y entonces nosotros lo representamos con mucha ironía, porque ya sabéis que el tono de la fanfarra siempre era muy irónico, todo pasándolo por el lado un poco de la crítica y de la visión distanciada, ¿no? Y entonces aquí hay, pues este es San Jorge, esta es la princesa, la que viene a salvar San Jorge, que es de las primeras, que era un cuervo, que salía, en la primera obra que hicimos salía esta, que es de cerámica. Esta solo actuó en un espectáculo pequeñito de la calle, pero no llegó a ser nunca un personaje redondo, porque era un personaje complicado, como veis, tenía esta doble cara. Y esto era el Capitán Cazalla. Esto era una historia que se llamaba La leyenda, la Malik y la fuente de la eterna juventud, en el que iban buscando esta fuente de la eterna juventud. Es concretamente este personaje que decía mucho, pero su cara tiene un bebé, pero con la cara de la misma cara de y estos son diferentes personajes de diferentes obras, de personajes secundarios que fueron sucediendo. Una anécdota. Porque aquí fue un espectáculo, el primer espectáculo en el que mezclamos Marioneta de Hilo y Teatro de Sombras. Este espectáculo es de 1980, fue el año en que nació Octavi, y fue a raíz de un viaje que hicimos en Londres, que vimos espectáculos de sombras, espectáculos de marionetas muy sofisticados, que se nos ocurrió hacer este montaje, ya lo veis hecho, fue el teatro de Barcelona, muy pequeñito, muy entrañable, que duró hasta el 2002. Y ahí una vez invitamos a una compañía de pupi. Los pupis son las marionetas palermitanas, las marionetas de Palermo, ¿no? Y fue un espectáculo, vino Ana Cuticchio, una de las grandes puparis, que ahora es monja y vive en África. Ana Cuticchio hizo un espectáculo fabuloso que nos dejó a todos deslumbrados, ¿no? Fue un espectáculo impresionante de pupi, y nos impactó tanto que hicimos hacer un montaje que inspirado las dos últimas. Y ahí es donde Toni, yo conozco a Toni desde los años, antes de los 60 incluso, íbamos juntos a la escuela y de pronto Mariona y él decidieron en el 95 que Mariona, ese nuevo giro que le daba a su carrera, necesitaba quizás a alguien, un observador evidentemente no neutral, que viera desde fuera un poco su espectáculo y puliera un poco aquello que desde fuera se pudiera ver, ¿no? Ese fue el papel que yo desde aquel momento, el 95 hasta 2007, hice con Mariona. Menchero, evidentemente, hizo una obra distinta a la mía. Menchero se dedicó básicamente a todo esto, a generar un espacio, digamos, visual alrededor de unos títeres que ya no tenían igual la misma entidad que habían tenido en todo ese largo recorrido que hemos visto antes, sino que la entidad, digamos, como títere, ya no era la misma. Igual hay títeres mucho más simples, mucho más pequeños o mucho menos elaborados aparentemente, pero en cambio detrás quizás había una historia con un gran intento al menos de contar cosas
muy interiorizadas por Mariona. Es decir, desde la primera obra, que ya implica Mangalena una ruptura con todo un pasado y con toda una historia personal, hasta todas las demás, que es un poco una reflexión sobre la vida, el amor, la muerte. Es decir, un poco esta fue un poco la historia de todo el mundo, es decir, la historia de la historia del teatro en general, ¿no? Es decir, no contó nada que no se hubiera contado y que no se va a seguir contando en el libro. Sí. ¿Quiénes sois? Muy bien. Pues mira, yo soy Anastasi Rinos, compañero de Mariona hasta el año 2007, que ella se fue, nos dejó aquí. Y entonces yo entré en contacto con Mariona en el 95, yo no había hecho nunca nada referente al mundo ni del teatro, ni de los títeres, ni nada. Pero mi mundo era el mundo del cine. Yo trabajé en cine como montador y sigo trabajando como montador cinematográfico. Y por alguna razón Mariona pensó que el trabajo mío del cine podía tener algún tipo de aplicación en su mundo tan especial que ella generaba. Bueno, yo de algún modo pienso que algo de eso pues, sí tenía razón, ¿no? Entonces entramos en contacto inicialmente con un escenógrafo que no era Menchero, pero inmediatamente al cabo de muy poco tiempo ya apareció Menchero ahí y empezó a resolver muchas cosas, es decir, problemas cotidianos y luego otro tipo de circunstancias y sobre todo a resolver artísticamente problemáticas que se presentaban pues eso, en el momento que tienes que plasmar una historia y hay que contar con elementos visuales cualquier cosa. Y más tarde ya, luego harán ellos, ya aparece Rafael como autor de los dos últimos textos y que ya dije antes hace un momentito, pero evidentemente la cámara no lo sabe, que Rafael cuando vio ahora los textos anteriores que no conocía de Mariona, en los que él no había participado, no es que se hiciera partícipe de ese texto, pero se reconoció casi en unos textos que él no había escrito. Y dijo, bueno, yo podía haber escrito eso, es que parecen palabras mías y tal, lo cual cuenta un poco del acierto y de la sintonía que hubo siempre entre Mariona y toda la gente que colaboró con ella. Entonces paso la palabra si queréis a Rafael. No sé qué os gustaría preguntar o saber. Bueno, él ha dicho que no trabajaba al principio en el mundo de los títeres y que luego pues Mariona le dijo pues, que podría ayudar, podría colaborar en los títeres. Vosotros tampoco al principio no trabajáis en los títeres y ¿cómo pensasteis en meteros en ese mundo? Pues no es que no trabajáramos en el mundo de los títeres. Yo trabajaba dentro del mundo del teatro, dentro del mundo muy parecido a los títeres, un mundo más grande, pero casi títeres. Entonces el conocer a Mariona y plantearte un mundo muy singular, pues fue entrar rápidamente hacia ello. Yo planteo espacios, creo lugares, creo este tipo de cosas, donde la gente se puede imaginar que está en un lado determinado. Entonces, pues rápidamente conectamos, aparte de que después ya tuvimos un taller muy juntos, muy cercano. Mariona además también participó en conseguir el taller que tengo yo en Barcelona, una serie de cosas juntos, que bueno, tenemos una gran unión, una gran colaboración con ella. Pues yo en realidad entro en contacto con el mundo de los títeres a través del Teatre Malik, porque con Accidents Polypoetics presentamos varias obras en el Teatre Malik y ahí conozco a Mariona. Es cuando Mariona me propone pues, colaborar con ella con los textos de sus espectáculos. Hay que decir, no, te iba simplemente a decir una cosa cuando Menchero ahora comentaba el modo de trabajar y tal, que yo realmente no desconocía completamente cómo se hacía, cómo se creaba algo en el mundo del teatro. Imagino que además cada autor, cada dramaturgo, cada director de teatro trabaja a su manera, pero para mí me pareció una manera de trabajar muy distinta, evidentemente, la del mundo del cine, donde está todo muy jerarquizado, hay un director, luego hay una serie de técnicos que cometen. En este caso, como Mariona tenía un sistema de trabajo muy abierto, Mariona tenía un punto de partida, decía, quiero contar eso, porque llamaríamos la tesis, la tenía muy clara. Pero a partir de ahí, la creación, digamos, de la obra era algo muy dinámico y que se produjo un poco día a día. Es decir, que había unos ensayos, que llamamos ensayos, pero que en realidad era más que ensayos, eran ensayos de todo, de la obra, de cómo vamos a vestir eso, por lo tanto todos tenía sentido que estuviéramos ahí. Y estábamos in situ, uno haciendo su trabajo de pensar el fondo tal, él rehaciendo textos que Mariona le pedía constantemente, ahora reescríbeme eso porque ahora quiero decir esto, y yo intentando ligar todo eso un poco, darle coherencia desde fuera. Es decir, que yo no me sentí nunca más que un ordenador
en el sentido de ordenar la información. Mucho más que eso tampoco hice, pero era el papel que realmente tuve que hacer. Y me pareció muy enriquecedor. El proceso este es muy interesante, muy bonito de vivir. Entonces tú has dicho que trabajas en el cine y tú también has dicho que en el teatro. ¿Hay alguna diferencia entre trabajar con personas en el teatro y luego con unos títeres, con unos muñecos, como son los títeres? Hombre, sí. En teatro son personas, cada uno tiene su opinión. Y en títeres es, por una parte, más complicado, por otra parte, más sencillo, porque tienes menos opiniones, menos ideas, pero a la vez también eso te lo hace complicado. El llegar al final de un espectáculo con menos ideas, menos personas que opinan, pero con una idea global que es más difícil de poner. Sí, Es muy diferente, sí. Si leéis el catálogo, os recomiendo que tengáis o que lo compréis o que os lo den, da igual. Si leéis el catálogo veréis un poco, lo primero que aparece, el primer texto es la introducción de la gente del Topic, que introduce el personaje de Mariona y la exposición. Lo segundo es un texto rescatado, que no sabíamos ni que existiera, de Mariona en el 2006, que ella escribió. Ahí ella cuenta su visión del mundo del títere, que era para ella los títeres. Y es un poco lo que decía Mariona, evidentemente no son personas, son personajes, pero sí son personajes. Entonces, tienen una capacidad muy extralimitada con respecto a lo que sería la limitación del actor. El actor no le puede crecer el cuello de pronto 2 metros y desaparecer de escena y volver a encajar. Eso un actor no lo puede hacer, puede hacer otras cosas. Y el títere en ese sentido tenía esa potencialidad, y tiene esa potencialidad de sugerir mundos prácticamente imposibles, ¿no? Y en este sentido, y ella lo que decía es que el manipulador simplemente es un medium, un puente entre el público, sus reacciones y el títere, que el títere no le cambia normalmente la cara, esos títeres son casi, algunos no mueven los ojos ni nada, ni mueven la boca, y en cambio el público proyecta sobre el títere toda su intensidad desde el punto de vista personal, es decir, es un mundo muy particular. Me gustaría ampliar un poquito, porque era la primera vez que yo escribía un espectáculo de esa envergadura para otra artista. Por lo tanto, lo que decía el títere no era lo que yo tenía en la cabeza, ni lo que tenía en la cabeza Mariona, era algo que surgía del diálogo con Mariona y con Michelo y conmigo. Era un trabajo coral y para mí eso fue una experiencia muy rica de cierta manera de humildad, de que lo que tú tienes en la cabeza a veces tiene que pasar por un proceso de transformación hasta que llega al público. ¿Y esa etapa que estuvisteis con ella, con qué sabor lo recordáis? Con mucha ternura, con mucho cariño, con mucha exigencia, con mucho trabajo y con mucha riqueza personal y profesional. Sí, un proceso de maduración, es decir, en mi caso en concreto yo era compañero de Mariona, los últimos 11 años de Mariona estuve con ella, no convivíamos en el mismo lugar, pero sí que éramos pareja de hecho, ¿eh? Y entonces, de algún modo sí es un proceso de maduración. Mariona yo pienso que era una persona que no era consciente del grado de madurez que tenía, madurez artística, de madurez y de búsqueda a la vez de madurez, ¿no? Desde que nacemos, en vuestra edad, estamos buscando ese crecimiento personal y yo con Mariona descubrí que realmente hasta el momento en que no entré en contacto con ella, quizás había sido todavía muy niño. Entonces empecé a crecer un poco a partir de esos últimos, muy tarde, claro. Pero bueno, no crecí mucho, como veis, pero sí interiormente. Interiormente sí que crecí. Yo creo que es algo que hay que señalar, el sentido del humor que tiene Mariona, sí. La ironía es algo muy importante, yo creo que en su obra, por lo menos, sí. Desde mi experiencia. Bueno, hay que tomarse la vida con ese punto de ironía, ¿no? Pues muchas gracias. No, a vosotros, sí, a vosotros. Venga, Venga. Pau Masgrau, soy el hijo de Mariona y el hijo de Toni Rumbau, que es el hombre que ha hecho la presentación antes. Entonces, mi relación con el Topic, diríamos, empezó, bueno, desgraciadamente cuando mi madre murió hace 5 años. Y entonces yo fui a su taller y claro, de repente pues empecé a mirar los baúles y claro, empezaron a salir marionetas, y ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y entonces salió la idea del Topic, porque yo tampoco los conocía muy bien, a Miguel y pero mi padre y Eugenio Navarro los conocí muy bien. Entonces tuvimos una reunión, estuvimos hablando y bueno, en fin, ellos se portaron realmente increíblemente bien y entonces bueno, en fin, acordamos una relación, diríamos, de intercambio y bueno, en fin, este es el resultado que realmente es increíble, es decir, es fantástico.
Luego, ¿qué sientes al saber que la mascota del Topic tiene el nombre de tu Bueno, padre? oye, pues nada, todo un honor, hombre. Me gustaría saber si Mariona estuviera aquí, qué diría de que ella realmente fuera ella la mascota de una... No, pero bueno, es un honor. También para una marionetista, también cuya carrera también siempre es dificultosa, siempre conllena muchas trabas y bueno, pues llegar también a llegar a ser pues, tener el nombre de una institución como el Topic, pues es realmente todo un honor. ¿Y cómo veías, tú cuando eres más joven, cómo veías el trabajo de tu madre? ¿Cómo trabajaba? Pues, mira, yo hasta los 10-15 años yo viajé por todo el mundo, pues con mis padres, con la compañía, y entonces todos estos títeres, digamos, yo todos los espectáculos los he visto, entonces la relación con las marionetas es una relación, digamos, muy cercana. He visto muchas marionetas las hacía en el taller, pero también las hacía en casa, era una relación realmente muy cercana. Bueno, las marionetas, claro, yo las veía como algo realmente que formaba parte de mi propia infancia, formaba parte de mi historia y claro, cuando después en la adolescencia pues uno se marca una distancia un poco más grande, pero bueno, está claro que las marionetas sí, forman parte de mi vida y bueno, este es el resultado. Y tú, hemos sabido que tu madre es la que ha hecho todas estas marionetas. ¿Alguna vez le has ayudado en algo de hacer las marionetas? Mira, sinceramente hubo momentos de tensión porque también yo estaba un poco harto de marionetas al final, porque claro, tantas marionetas en casa, pues al final uno también se harta. Pero mira, yo hubo un momento que también construí marionetas. También tuve una edad, así, cuando tenía tu edad, así más o menos, también hubo un momento que también, pues yo también quiero hacer marionetas, y entonces también iba al taller, cogía cabezas, por ejemplo, cabezas como estas, pues las cogía, construía cuerpos, pero bueno, me duró muy poco, me duró muy poco. Colaborar, no mucho, también, claro, también como yo también viajaba siempre con ellos, también había que mantener la distancia, porque si no era para volvérselo un poco. Y tú has dicho que viajabas por todo el mundo. ¿Qué sentías al estar todo el tiempo con tus padres, igual no poder estar con tus amigos y todo el tiempo viajando por el trabajo de tus padres? Pues mira, ahora con la distancia, claro, en el momento piensas, hostia, me acuerdo que estuve un mes en China y me salté todo el noviembre, no fui a la escuela, me lo salté y claro, un poco extraño, pero ahora lo pienso y digo, menos mal que me fui, porque vaya experiencia, claro, en el momento lo vi un poco, digamos, con una manera un poco especial, pero no, hombre, con mis padres pues siempre estaba con ellos, digamos, viajando y no, era fantástico, era realmente, claro, imagínate poder estar por países de toda Europa, en Asia y conocer viendo espectáculos, conociendo a gente, giras cogiendo la furgoneta por toda Europa, y, bueno, en fin, es fantástico. Y de todas las cosas que ha hecho tu madre, ¿qué has aprendido de todo lo que ella ha hecho en cuanto a las marionetas? ¿Qué he aprendido? He aprendido, por un lado, la honestidad, porque con su trabajo era muy honesta, capacidad de esfuerzo también, que era una persona que se encerraba muchas horas, y humildad, y mucha humildad, una persona muy humilde. Y yo creo que estas tres cosas son cosas que he incorporado, digamos, en mi profesión, que no tiene nada que ver con las marionetas, pero lo he incorporado. Sí. Vale, pues muchas gracias. No, gracias a ti.